Estás escuchando La Trastienda con Ramón Fernández. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Trastienda, en este caso dedicado a terrores y miedos de la infancia. Para ello tengo aquí a varios invitados, algunos habituales como Santi Susurros. Buenas noches. Muchas gracias por invitarme a esta noche de terror aquí. Esperemos que no haga falta un psicólogo para los chicos. Rafael Fernández, bienvenido. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Tenemos a gente de bulto. Luisan, bienvenido a este podcast. Buenas noches, Ramón. ¿Cuánto tiempo? Gente que está invitada por sus miedos. Buenas noches, Miguel. Muy buenas. Un viejo conocido, el rufián primigenio, que viene a compartir sus terrores de la infancia. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy limpito, está evolucionado, me gusta. Y tenemos a dos expertos en la materia, por así decirlo, o por lo menos que saben más que el resto de contertulios. Por un lado tenemos a Dani Moral. Bienvenido. Muchas gracias. Bien hallado. Y luego tenemos a Josete Flores. Gracias. Espero que tanto Dani como Josete puedan aportar un puntito de historias interesantes. ¿Venís preparados? No. Ahí radica el asunto. Entonces estáis perfectamente listos para este podcast. Mientras suena de fondo Podcast to Myself, de Bridges to Nowhere, comenzamos. ¿Por dónde empezar en este ámbito nocturno? Santiago, ¿qué es el miedo? ¿Quieres hablarnos de ese punto de inicio? El miedo, los mitos que vamos a hablar hoy, o sea, el mundo de la superstición esta, ¿no? Se supone que vamos a tratar hoy. Se basa en una reacción natural de supervivencia, ¿no? Del ser humano, ¿no? De verse amenazado y sentir esta electricidad, ¿no? Que nos hace intentar protegernos, ¿no? Sobrevivir, ¿no? A la amenaza, ¿no? Y el misterio como elemento cultural universal, ¿no? Que alimenta esta sensación, ¿no? Que al fin y al cabo puede parecer, se va convirtiendo en placentera, ¿no? Para cuando ya no existe esa amenaza, necesitamos revivir esa sensación a través de películas de terror, ¿no? La pregunta es si este motor para la imaginación puede ser motivo de avance o retroceso para el ser humano, ¿no? ¿Qué os parece la pregunta para empezar? Dani, Josete, ¿el miedo como algo positivo existe? Es a lo que ha dicho aquí Santi, ese miedo que te da adrenalina, que te hace vivir. ¿Vosotros concebís el miedo así? Yo concibo el miedo de todas las maneras. Tanto, como dice él, al miedo a lo que no conocemos. Claro. A lo que conocemos. O a lo que conocemos. Por ejemplo, uno de los contertulios, de pequeños, ¿qué nos daba miedo? Miguel, a ti, cuéntanos una historia sobre algo que te aterrorizaba. Pues bueno, yo hasta los 4 años vivía sin miedo, hasta que llegué a la playa. ¿Llegaste a la playa? Sí. Trauma. Estaba veraneando con mi familia y pues a alguien de mi familia se le encendió la bombilla de ir a Puerto Cherry, en el puerto de Santa María. Y allí vi unas rocas tremendas y de allí surgían ejércitos y ejércitos de cangrejos. Lo cual me dio una sensación de joder que vienen, joder que me pillan y me matan a base de tenazas, que hasta hace poco tiempo pues superé. O sea, digamos que tu miedo primigenio eran los cangrejos. Correcto. Primera persona que conozco, no sé si... No, si además, todo esto contado con una camisa hawaiana gana bastante. Está intentando hermanarse con el mar otra vez. Rufián, el tema de miedo a los insectos, a los cangrejos, a los animales, ¿a ti también te dan miedo ese tipo de cosas? Me dan, pero es fobia, es aracnofobia. La enfermedad silenciosa. O sea, Es una enfermedad, no es un miedo, no es un placer, no es adrenalina. No busco encontrarme a eso. Es una enfermedad. Y espero que si algún compañero aracnofóbico nos está escuchando, se manifieste y denuncie este programa por la chanza que va a haber. Yo comparto aracnofobia con el rufián. Y yo muchas veces le he dicho a mi madre... Qué contento estoy de haber vuelto. De una conversación con mi madre que yo le dije seriamente: mira, mamá,
Si un día entran en casa 5 ladrones, yo voy a intentar defenderte. Pero si aquí aparece una tarántula o una araña, no me busques. Porque no puedo con ello. Y el programa debería acabar ahora. Entonces, tenemos esta vertiente del miedo, digamos, fóbico, el miedo a cosas personales e individuales. Y luego vamos a hablar del miedo popular, el miedo mítico, de la leyenda. Yo no sé, la época de la mayoría de los que estamos aquí cuando crecimos son los 80, los 90. Entonces, el miedo estaba representado por series como Expediente X, como Más allá del límite, que era la serie de no le pasa nada a su televisor. ¿Cómo se vivía el miedo entonces, Santi? Eso, estás hablando de cosas muy modernas para mí. Expediente X me pilló en la adolescencia. A ver, nosotros tenemos una serie de programas. A ver, en los 80... A ver, sabéis que en los años 30 empezaron las películas de la Universal con los monstruos típicos de Drácula, Frankenstein, Hombre Lobo y tal. Y en los años 80 empezaron a aparecer otro tipo de elenco, que fueron Freddy Krueger, Jason, todas estas películas, ¿no? Tiburón, por ejemplo. Y al mismo tiempo salieron un montón de series infantiles de dibujos animados que pretendían hermanar, o sea, de que pretendían hacer parecer las cosas de terror menos de terror, o sea, accesibles para los niños. Por ejemplo, La familia Monsters, Teen Wolf, películas que veían el terror de una manera más para niños. Entonces, el terror, tal y como lo entendéis vosotros los chicos de los años 90 con esas series ya más serias... Esa despectividad, ¿verdad? Claro, nosotros teníamos menos miedo a ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, la mera disposición de las habitaciones en una casa. Por ejemplo, si te tocaba vivir en un piso en el que, como a mí, que tenía un pasillo de 18 metros de largo, que el final no se veía, era suficiente motivo de terror para un niño de 2 o 3 años. Pero es que esa es la clave. El inicio del miedo viene ahí, en las típicas nanas de el coco vendrá. No, coño. Ahí es donde empieza el miedo a ser palpable en la vida de uno. No en veo la tele, me dan un producto que me transmite esa emoción. Esa emoción ya estaba ahí cuando de pequeño te amenazaban con haz esto que si no viene el hombre del saco. Ahí empieza el miedo en la vida. Dani, es sugestión, ¿no? Es una cuestión de sugestión. Es sentirte sugestionado y tener miedo. Pero que está dentro de nosotros en la vida normal desde muy pronto. Sí, pero viene todo por sugestión. Es una cuestión subjetiva. Si tú lo ves de una objetividad y sabes que al final del pasillo no hay nada, te adentras. Sí, pero que una nana, que es lo más naif que te puedes encontrar, ya habla de una especie de... Si te desvías hay un temor algo que debes respetar, y ya el sentimiento del miedo desde muy pequeño, de una manera que nadie repara en ello, joder, ya estaba ahí. Sí, la cultura, digamos, popular de historias, de nanas, han querido proteger, por ejemplo, a los más pequeños, o a los hijos, o no vayas a cierta zona del pueblo de tal, o no vayas a la casa del funalo que estaba loco, porque lo mismo tenía un problema mental y resulta que no vayas porque se robaban niños, yo qué sé. Ese tipo de miedos siempre han existido. Pero que no deja de ser una diferencia entre el bien y el mal. Duérmete pronto o pasa algo malo, pórtate bien porque si no... Claro, pero, por ejemplo, has sacado el tema del robo de niños. No sé, Josete, si puedes aportarnos, no sé si te acuerdas de cuando sucedió el tema de Alcácer, todas las madres, nuestras madres, el mayor miedo que tenían era que nos secuestraran al salir a la calle. O sea, a raíz de un hecho verdadero se crea una mitología de miedos que luego llega al pueblo llano, por así decirlo. Sí, los medios de comunicación han hecho mucho daño también en esto, porque gracias a la televisión se nos puso un miedo que era atávico y que está fundamentado en el robo de niños del hombre del saco. Se nos hizo presente a través, por así decirlo, se nos presentó en todos los medios y se nos hizo popular en los años 90 con el tema de Alcácer, pero estaba ya tradicionalmente adherido al inconsciente de todo el pueblo con el hombre del saco desde los tiempos de los tiempos. Yo, a raíz de esto, os voy a contar una historia, ya que vamos a contar hoy historias personales. Dale. Que algunos a lo mejor son ridículas, como tener miedo a los cangrejos, ¿verdad? Pero yo era joven, estaríamos, ponte, en tercero o cuarto de primaria, no sé cuántos años se tienen exactamente, 10, 11. Iba yo con un amigo mío por una calle que hay aquí en Talavera. Para los que lo conozcan, en Talavera era la calle detrás del Colegio de las Agustinas. Para los que no lo conozcan, es una calle de tierra en la que no hay nada, solo hay una pared en un lado y en el otro no hay nada. Y yo iba por ahí paseando y de repente llegó un coche de alta gama de la época y empezó a seguirnos lentamente a mi amigo y a mí. Nos dimos cuenta de eso. De repente el coche se para, se baja un hombre y en ese momento yo miro a mi amigo y le digo, corre. No te paras a plantear qué está pasando ni nada, porque tú tenías un miedo infundado de que había secuestros de niños y realmente, si lo piensas ahora objetivamente, en esa calle no hay nada. Te quiero decir, no había una parcela donde pudieran ir. Y
corrí como nunca he vuelto a correr en mi vida. Posiblemente nunca lo haga. Pero creo que hice bien. No sé qué hubiese pasado, quizá nada, seguramente nada, pero el miedo está ahí. Te hace estar alerta, como dice Santi. ¿Te daba miedo a ti algo en especial, Santi? No, a mí me da miedo el pasillo de mi casa, joder. ¿Te parece poco? vivir con el terror dentro de las paredes de tu casa. A ver, yo pienso que el terror... Vamos a ver, el miedo más grande que hay, yo pienso que es el desconocimiento tanto de dónde venimos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos, ¿no? Yo creo que se fundamenta tanto la superstición como el misterio como cultura, ¿no? Como elemento cultural universal se basa en esas grandes preguntas que tenemos que hasta que, no sé, supongo que hasta que no nos morimos no vamos a obtener una respuesta, ¿no? Si no hay nada, pues no hay nada. ¿Pero tú crees que más que el miedo a la muerte es el miedo a lo desconocido? ¿No es realmente todo el miedo se basa en el miedo a morir? Claro. No sé qué opináis, Dani. Bueno, la muerte tiene una presencia muy importante siempre en el miedo, en las historias de leyendas, siempre hay la muerte, un muerto, algo relacionado, eso está claro. O sea, es como el fin buscado, ¿no? Siempre en ese tipo de... No necesariamente, yo creo. De historias, pero bueno, depende también de la interpretación. ¿El miedo a la araña en el fondo es un miedo a que la araña no te mate o simplemente... No, eso es otra cosa. Eso es una fobia que tu cabeza relaciona que hay un separamos. No tiene nada que ver, claro. Claro, no, yo no hablaba por ese paralelismo. Yo me explico, el miedo a una historia que todos hayamos oído o ahora mismo nos venga a la mente, como tu miedo de la infancia, de ahora como adulto lo razonas, pues tampoco tenía mucho sentido creer que tu vecino de enfrente por tener un aspecto raro te iba a hacer algo. Pero no era la muerte como tal, era estoy en mi zona de confort, estoy con mis amigos, estoy con mi familia, que en un momento dado se me trunque esto, como he visto en la peli que vi ayer en el cine con mis 10 años que no debía haber visto, que de repente a un niño le joden, le hacen daño, eso es lo que evitas. La muerte al final yo creo que ni siquiera llegas a ese extremo, el hecho de no estoy en mi casa con mis padres, no estoy con mi familia, con mis amigos, ya miedo porque no quería estar aquí, pero un extraño me ha forzado a estar aquí. Ese es el miedo, yo creo que la muerte quedaba muy lejos, tampoco tenía por qué ser la muerte el miedo. Rafa, ¿algo que te diera miedo, que recuerdes de cuando eras pequeño? Yo tengo apuntadas varias cosas, pero voy a sacar lo que viene ahora relacionado con el tema, que es algo yo considero que yo he llamado propiamente el miedo empático. Yo cuando era pequeño, por ejemplo, vi King Kong de muy pequeño, y me pasaba algo muy curioso, que yo en mi cabeza de niño pequeño yo relacionaba a la chica que torturaba de King Kong con mi propia madre. Entonces yo había una semana que tenía ese propio miedo empático de que a mi madre le pasara eso. Y yo tengo lo que hablábamos antes. Realmente, cuando hablabas, Santi, yo no creo que en tu época hubiese menos miedo, sino que había más desinformación. Cuando una madre ve el caso Alcácer, porque vamos a ver, el mismo caso Alcácer, 11 años antes, mataron a unos chavales también en la misma zona. Cuando una madre se expande por toda España y una madre ve eso, claro, pues tú te generas miedo porque tienes un niño de la misma edad y tú tienes ese miedo empático de que le pueda pasar lo mismo a tu hijo. No sé si a raíz de esto podemos sacar otros temas de la época, Santi. Tú eres de la época... El problema es que con los años se ha vuelto más explícito. O sea, la cantidad de información que se da. O sea, el miedo no está en la muerte en sí. Porque puede haber muertes placenteras. Joder, mira la película de Titanic que muere por la chica, coño, que eso es una maravilla, ¿no? No sé yo si sería placentero eso. Igual para uno sí, pero mucha gente en ese barco. Te transmite no todos estaban enamorados de una ricachona. Joder, pero te transmite una sensación altruista, pero morir como un perro ahí acuchillado, pues te acojona. Te acojona el sufrimiento. Sí, pero hay otro tema... Perdón, ¿te he cortado? Hay otro tema que va relacionado con el miedo y con la muerte, que... Por ejemplo, nosotros por nuestra edad todos hemos vivido lo que era en este país la ETA. No era un miedo a me va a matar a mí, pero igual sí era un miedo a igual un familiar o mi padre o mi madre desaparece del mapa porque no teníamos una edad igual suficientemente madura para entender los fines que se escondían detrás de eso, porque los medios, y ya llegó un punto que era casi tan frecuente que ni siquiera le daba la importancia real que tenía, que te decían, ha muerto un chico con esta edad, padre de X personas, y 2 personas que pasaban por allí. Ese miedo a... Mi padre y mi madre han estado hoy en Madrid, y eso ha sido en Madrid. Y tu mente de niño ya no da para más, y ese es un miedo real que todos hemos compartido, creo, por edad. Un miedo real. Josete, yo no sé si nos puedes hablar un poco de todo el ámbito de miedos que no son tangibles. Te quiero decir, hubo en la época de los 90 un gran furor por las sectas satánicas, el satanismo, todas las ramas ocultistas. ¿Eso era miedo por desconocimiento o realmente hay un pozo de maldad en el satanismo?
¿Cómo lo ves? Pues realmente sí que hay un pozo de maldad, pero no de la maldad que nos vende la televisión. El pozo de maldad, muchas veces el tema Alcácer se puede relacionar con ritos satanistas también. Se llegó a relacionar, de hecho. Sí. No trascendía por ahí, pero se llegó a relacionar. De hecho, esta semana he estado leyendo algo al caso, además, de este tema, que no me gusta mucho, el tema del satanismo, pero lo que hay detrás es, al fin y al cabo, poder, dinero, y más poder y más dinero. Ahí sí que os garantizo que da miedo. Todo lo que vengamos a contar de leyendas y misterios no da miedo, pero esto sí que da miedo porque hay gente con la que te cruzas por la calle que va muy bien vestida, que te habla muy bien, y luego se dedican a comprar niños y a matarlos, y Claro. no es muy agradable, la verdad. Bueno, está resurgiendo el tema de la iglesia satánica. No sé si lo habéis oído en Estados Unidos. Hay una iglesia legalizada en Estados Unidos, la iglesia satánica. Ujú. Entonces es legal, y luego digamos que hay una leyenda que no se puede saber nunca hasta qué parte es verdad, de grupos satánicos, pues eso, que practican robos de niños, y está muy enlazado ahora con el tema de Epstein, que es para los que no lo conozcan, es un empresario muy grande estadounidense, multimillonario, ahora mismo está en la cárcel por pedofilia. Y si tú empiezas a investigar, hay leyendas ahí de que se llevaban a niños a una isla en medio del Caribe y a saber lo que hacían ahí, con un templo de temática semimasónica. La verdad es que ahí sí que da miedo eso. Eso da miedo de verdad. Más allá de los cangrejos, Miguel, porque tu miedo la verdad es que es una basura. Pues como otros, como las arañas, los pasillos. No, mira, las arañas los hay mucha gente. payasos. No, pero Eso de los payasos y tal es miedo mainstream. Escucha, los payasos se pega un tiro y no pasa nada. Ya. Hay arañas que te matan, pero no hay un cangrejo violinista. No sé. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos en la trastienda. Estás escuchando La Trastienda con Ramón Fernández. Continuamos, y antes de seguir con la materia, quiero hacer una pequeña pausa para que nuestros dos invitados estrella de hoy, como son Dani y Josete, nos hablen de una asociación a la que pertenecen, de reciente creación, se llama Ocultura Talavera. Hablarnos un poquito de esto que habéis iniciado, este proyecto. Dani, ¿le das tú? No, tú. Pues nada, Ocultura nació a raíz de la jornada del Misterio de Talavera, ¿Sí? que se hizo medio bien, y bueno, nos juntamos Dani y Salió yo. muy bien. Nos juntamos Dani y yo y otro grupo de amigos, y bueno, pues al final ha salido esta asociación que pretendemos sacar la cara oculta de Talavera, las leyendas de Talavera, la historia oculta, la historia en cuanto a las civilizaciones que han vivido en Talavera, y sobre todo pues poner un poquito a Talavera en el mapa, ponerle el puntito del misterio, que no hasta ahora no lo teníamos, y de esta manera no estamos consiguiendo. Hemos hecho alguna investigación de sucesos paranormales en edificios oficiales de Talavera con grupos importantes de Madrid. Hemos hecho alerta OVNI también. O sea, Una gran iniciativa. Llevamos pocos meses, así que para Sí, los pocos meses que va muy bien. Los que tengáis opción porque os pille cerca, les recomiendo que se acerquen tanto a sus redes sociales y podrán encontrar más información. Y a raíz de esto, de la ocultura, no solo de Talavera, pero sí de Talavera, ¿cuáles son esas leyendas más famosas situadas en Talavera de la Reina Toledo, que son extrapolables, porque seguro que hay una muy parecida en la ciudad de cada persona que nos pueda estar escuchando en Argentina o en Ecuador o en Segovia? Bueno, en Talavera se sitúa en el mapa, digamos, si tuviese que hacer un mapa, por ejemplo, de España, con las principales leyendas más conocidas, digamos, Talavera se la pone en el mapa con la leyenda famosa de la chica de la cazadora, que es una versión de la chica de la curva, entre comillas, y que siempre se ha localizado en una discoteca que existió en Talavera que se llamó Androides, que para los que habéis criado los 80 lo conoceríais, que se situaba cerca de una calle céntrica, para los que no son de Talavera, de la calle Alfares, y bueno, que se sabe perfectamente dónde era, y bueno, la podría contar. Cuéntala, pero... porque hay mucho, aunque no lo creáis, hay mucho millennial de estos que se han criado con YouTube, que alguien me dirá ahora que no son millennial, que son la generación que no sé cómo se llaman. No sé, la verdad es que no me hagas hablar de la generación de ahora. No me hagas Entonces, hablar. Esa gente, aunque no lo creáis, existe un gran desconocimiento. Por ejemplo, no saben lo que es un cassette. Y puede que no sepan la historia de la leyenda de la curva si no la ha contado otros en un vídeo de YouTube. ¿Qué pasaba en Androides? Bueno, se cuenta que una noche lluviosa... voy a intentar acortar un poco la historia, porque si no... Sí.
Básicamente una chica y un chico en la discoteca se conocieron, entablaron amistad, entiendo que con fines eróticos festivos. Claro. Y bueno, pues el chico se ofreció a llevar a la chica a casa, ya que como estaba lloviendo y demás, pues le ofreció, y hacía frío también, le ofreció llevarla a casa en su moto. Y para ello, pues dijo, bueno, pues ponte mi chaqueta, que hace frío, para que no te mojes mucho y demás. Bueno, el chico llevó a la chica a su casa y todo quedó en eso, en que ya nos veremos. En aquella época no había móviles, tenemos que entender un poco la época que era. Años 80, no había móviles, bueno, pues ya te llamaré, sé dónde vives, pues ya vendré a verte, o no sé, no sé exactamente cómo quedaría la cosa, pero la cosa quedó en seguir conociéndose. El chico se levantó al día siguiente y, según cuenta la leyenda, quiso recuperar su cazadora y, bueno, pues a la vez aprovechar para volver a ver a esta chica otra vez, que era altamente atractiva. Por lo tanto, volvió a la casa donde había dejado a la chica, llamó a la puerta y abrió una señora mayor. Y este chico explicó, bueno, pues que la noche anterior había llevado a una chica a esa casa en su moto y que le había prestado una cazadora que, bueno, pues simplemente quería verla a esa chica y aprovechar para recuperar su cazadora, y ese era el principal motivo. La señora, indignada, según cuenta la leyenda, prácticamente al borde del llanto, pero a la vez también del enfado y de, pero bueno, ¿qué me estás contando, no? Diciendo que chica nada, que efectivamente ella tenía una hija, pero que había muerto años atrás. El chico insistió en que la noche anterior había estado en la discoteca, todo esto que os he contado, el chico insistía en esa historia, pero cómo no puede ser. Y a tal enfado o indignación llegó la mujer, que dijo que, bueno, que le iba a demostrar que su hija, que encajaba dentro de las características y de la descripción que decía el chico, había muerto años atrás, y se lo iba a demostrar. Así que, según cuenta la leyenda, siempre me gusta decir esto y repetirlo, le llevó al cementerio de Talavera de la Reina, Toledo, y le llevó concretamente a una lápida de estas de suelo, y había dos objetos, se puede decir, para finalizar esta leyenda. Uno era la foto de la chica. Efectivamente el chico confirmó que era esa chica, que había muerto joven. Y otro objeto era la cazadora del chico colgando de la cruz en la tumba. increíble. Pero aún así, para agrandar esta leyenda, después de la discoteca Androide, que hay leyendas de que en Nochevieja que hubo un apagón y los vasos se helaron. Sí, no sé, Dani. No sé si lo habéis escuchado. Yo había Después escuchado, de sí, incendios hubo y- una tienda de ropa que tuvo un incendio. Como que el local quedó maldito. Sí, como que el lugar estaba maldito, pero que aparte de ese incendio hubo otra tienda de ropa. No, y otra chica con otra chaqueta. Bueno, eso ya... ¿Chaqueta era de la tienda de ropa? Sí. Zurdo, por favor. Sí, hombre. Todo casa ya me casé Eh, todo. Sí. Bueno, como que, para resumir, hubo dos negocios y hubo dos incendios, y hace poco han abierto el mítico bazar asiático. Sí. Se quemará. Y claro, o sea, la pregunta es... ¿Tendrá prima de seguro extra? ¿Pasará, cuidado. pasará algo con ello y nos certificará que está ¿Te maldito? atreverías a poner una fecha? ¿Vosotros habéis investigado sobre esta leyenda al ser la más conocida? Porque deja muchos flecos a los que poder investigar. Te quiero decir, si hay una tumba, sería relativamente fácil llegar a quién era la chica. O lo que pasó después en el local. ¿Sabes más historias sobre esto? ¿Tú qué crees? Sorpréndeme. Evidentemente hay historias, yo creo que es más folclore, pertenece dentro del folclore, ¿no? De esas historias desde tiempos inmemoriales. A la Edad Media los trovadores contaban historias y luego se han ido derivando ahora quizá a temática de miedo, a temática de terror. Hay ciertas historias que, perdona que lo diga así, compañero, pero no hay por dónde cogerlas. Son leyendas. Tú eres un escéptico Lo que dentro pasa, de- exactamente, es que la gente se piensa... Yo soy el tío que menos cree en estas cosas y al que más le apasionan estas cosas. Es que no tiene nada que ver. de verdad. Claro. José, ¿te compartes el escepticismo de Dani o...? Sí, de esto está demostradísimo que es una leyenda urbana pura y dura, escrita en 1000 libros de 1800 y pico, cambiando la moto por el burro. Pero O sea, si puedo directamente. inferir, la penúltima tienda que se abrió no se llegó a abrir, que era una marca le españolo.
No, estás confundiendo, Marta. Pero tú, Sí, sí. tú sigues el Por favor, seguimiento de infórmese. ese local día a Sí, día. a ver, es que yo vivo al lado de la Plaza amigo. Zamora y es como que lo leí y dije, hostia, pero si es que yo me asomo y veo a la chica que estaba en una... Porque es que lo que contaban es que estaba en una moto, que se había... Bueno, hay muchas versiones. Claro, hay pero- muchas versiones, pero que la versión que leí primero era que había una moto que se la había estropeado y estaba lloviendo, y lo que se dice cuatro caminos, y era en plan de... Y sin embargo, vamos a ver, Josete, mucha leyenda, muchos androides, pero el miedo primigenio en los 80 eran los yonkis. Efectivamente. Cuidado ahí, el giro, Todo el que ha vivido en Talavera ha corrido delante o detrás del Pepín, una de dos. El jockey más famoso de Talavera. ¿Cómo se llamaba? Pepín. Pepín. Pepín, el Pepín. O sea, Yo creo que había un Pepín en cada ciudad. Sí. Sí, estamos convencidos, pero esto tenía toda una subfauna de historias y de leyendas, muy enlazada con el problema que hubo en España con la heroína en los años 80, que derivó en la historia famosa de van a darte caramelos con droga al colegio, no cojas los caramelos con droga. Caramelos con droga y cromos, que detrás se los chupabas para pegarlo y tenían droga. A mí no me dieron ninguno nunca, ¿eh? Mira que lo buscaba. Pero eso era muy popular. ¿Y realmente, Santi, en esa época alguien se creía esto? ¿O las Sí, madres? por supuesto que sí, o sea, eran leyendas. Lo que ocurre es que, a ver, era todo sugestión, como hemos hablado antes, ¿no? En la cultura, o sea, ya solamente el miedo que nos metían los mayores. A ver, en aquella época ahora sigue, ¿no? Pero teníamos clases de religión, en donde prácticamente se limitaban a meternos miedo para ser buenos, o sea, nos limitaban como personas. O sea, a la hora de entrar en la aventura de ir a un recreativo, de andar por la calle solo a ciertas horas y que hubiera personas que nos fueran a atracar o tal, era algo derivado de la superstición total, ¿sabes? Y esto, había historias, que a mí una de mis favoritas, relacionada con el mundo de la droga, toda esa variación de vas al cine y hay una aguja esperando a pincharte en el culo con sida. Esto estaba a la orden del día. ¿Creéis que era como una especie de... había alguien detrás que le interesaba esto para prevenir meterse en la droga, o simplemente se aprovecha la gente de un problema social para crear miedos y crearlos y ya está? No sé si alguna Yo vez... creo que eso era un relato muy nacional, no muy local, sino muy nacional. No, porque- eso eran todas las partes. sí. Bueno, yo ahora que estáis con este tema del miedo social y del miedo inventado, yo quiero recordar un episodio que pasó en una madrugada de Sevilla, Cierto, muy cuando de repente la gente empezó a... Bueno, grupúsculos de personas, hay programas de Cuarto Milenio, de hecho, empezaron a correr, se formaron avalanchas increíbles, se estropeó toda la madrugada. Y luego al día siguiente, cuando se investigó el tema, la gente le preguntaba ¿por qué corrías? Y nadie sabía por qué se corría. Era un miedo infundado por todo el... No sé, el grupúsculo. Yo no sé estaba muy curioso. si alguien ha investigado este tema. Yo me pareció muy interesante. Todo se relacionó después con la película Nadie conoce a nadie, y un libro y juegos de rol. Y entonces, la realidad, según los informes policiales, en el fondo lo que decían es que eran grupos de pijos sevillanos que habían iniciado avalanchas para divertirse, pero el trasfondo de un juego de rol que hace que... me parece mucho más interesante. La historia del miedo siempre es más interesante, Rufián. Sí, pero porque el efecto estampida que ocurrió esa noche venía también con bastantes precedentes que afectaron a... Bueno, no afectaron, que se dieron a conocer en toda España. No sé si cronológicamente igual meto la gamba, pero... tema de las Ramblas, que sé que fue después, pero en Madrid Arena... Eso fue después también. También. Después sí. Estamos hablando Pues, del 2000. El tema hablando de atentado... 15 años. No, lo de la madrugada no fue hace tanto. No, estamos hablando, hace poco hubo otras estampidas en la madrugada, pero lo primigenio estamos hablando del año 2000. Entonces pido perdón y Relacionado- recojo cable, que no relacionado tengo nada con- que aportar. No sé si José te lo ha investigado este tema. No lo he investigado, lo estuve escuchando en su época y sí, lo relacionaban con una estratagema publicitaria de la película. Claro, Realmente. o sea- Es lo que decía, pero luego se demostró que no, que bueno, que fueron... Fueron pijos. Sí, corriendo. fueron pijos engominados. Ese seguramente Qué miedo da ese. un grupúsculo mucho peor que los yonkis. Cuidado, Sí, hasta arriba de rebujitos. Dani, pero sé que esta historia, que es la más popular del androides y demás, para ti al fin y al cabo pasa como en todas las cosas. Al ser la más mainstream no consideres que sea la mejor. ¿Hay leyendas que tú tengas especial cariño que nos quieras contar? Bueno, sí, lo único que yo, claro, me centro mucho en el tema local. Al estar aquí donde estamos en Talavera, pues me centro mucho aquí. Sí que hay historias que las tengo un cierto cariño.
Pero bueno, simplemente yo lo que hago, yo me considero un transmisor de historias. Así que al final lo que está bien es que eso siga, ¿no? Y cada uno luego aporte su versión o su manera de contarlas. Así que al fin y al cabo, que no se pierda, básicamente. Es como la permanencia de la literatura oral. Los cuentos que se contaban antiguamente en los poblados han ido derivando en esto. Con Internet quizás se haya perdido un poco. Luisan, ¿hay una historia que a ti te daba mucho miedo de pequeño, que todos la conocemos además en múltiples variantes? Claro, pero porque era la época intermedia entre tener un internet más o menos decente a un internet 56K que no te da para mucho porque tenías que quitar el teléfono de tu casa. Era la historia de la Verónica, o sea, la hija de Satán, lo de que llegabas a las 3 de la mañana, o sea, la historia oficial. Luego ya eso Cuéntala, porque como la sepas. Obviamente lo que se decía en el colegio, o sea, estamos hablando de principios de 2004, 2003, de que llegabas a las 3 de la mañana en un espejo y decir Verónica, 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 y se aparecía la hija de Satán y te hacía cualquier cosa, en plan de, bueno, te mataba, ¿no? Al fin y al cabo. Pero claro, eso era en un espacio donde la gente se podía inventar cualquier cosa porque no teníamos como ahora internet que te dicen alguna mierda y tú pones en Google y tienes como 20.000 respuestas, 200.000 foros y puedes ahí constatar y decir, bueno, eso es una mierda. ¿Te hubiese gustado buscar es Verónica verdadera? ¿Realmente era necesario para ti? No, a ver, yo lo estoy diciendo desde una perspectiva de ahora, pero hace 15 años cuando tenía 12 o 13, pues... Pero hoy en día aún es curioso porque yo siempre he dicho, el miedo produce una sensación ambigua que hoy en día, aunque tengas la información, es como que mucha gente busca esa adrenalina, ese sentimiento que te da el miedo de vamos a quedar para ir a una yo casa creo que esto era más auténtico, ¿sabes? Porque no tenías medios para saber cómo era la cosa. Es que ese es el problema. Antiguamente te contaban esa de Verónica, que todos la conocíamos, otra muy similar y expandida que era como que veías tu propio entierro, se hacían no sé qué en el baño, igual, sí, a una hora hecho, concreta. Acabo de recordar que eso sí que te decía en plan de tú dices Verónica, Verónica hasta ahora y ves tu entierro. Pero ahora, hoy en día, un chaval de 15, 16 años que oiga esto, lo primero que haría es lo busco en YouTube, que seguro que hay un youtuber que se ha puesto en el espejo a las 12 a decirlo, veo que no ha pasado nada y el miedo se acaba de resolver. Cuando antes era la cosa de, ¿me voy a atrever a hacerlo? No, hoy no. Y pasado, y al final se te olvidaba hasta que volvías a escucharlo. O alguien te lo sacaba el tema y volvías a reconciliarte con ese temor de no lo llegué a hacer, pero me atrevo hoy. Y eso ya hoy en día, porque la cosa ha cambiado, ese miedo no es porque, insisto, ya habrá 1 o 20 youtubers que lo habrá hecho y te despeja la duda. Es como que se resuelve más rápido. Eso es, no te vas a dormir con la duda. En internet tienes una respuesta. ¿Santi? ¿Pero vosotros creéis que el exceso de información hace que se tenga más terror? O sea... No, pero ha cambiado el concepto. Pero, a ver... ¿Sí? Yo pienso que sí. ¿Por qué? De hecho, en historias modernas, como puede ser la de Momo, de esta que atormenta a niños pequeños que supuestamente sale en vídeos infantiles y tal y les incita a hacerse mutilaciones o incluso a ahorcarse y demás métodos de tortura, creo que uno de esos grandes problemas es el exceso de información. El hecho de ser plenamente consciente de todo lo que hay malo en esta sociedad creado por el hombre para atormentar Sí, pero es un exceso de información, es un exceso de información sugestiva. O sea, lo que le falta a la juventud de hoy día, bueno, por meterme un poco con la juventud, ¿no? Lo que le falta a la juventud de hoy día es información que le haga sentirse independiente de la información que se le da. O sea, yo quiero lanzar ahora mismo, yo me acuerdo, pues eso, cuando tenía 10 años ahí, llegó a mis manos un vídeo de Carl Sagan en el que decía que algo tan, bueno, no sé si hoy día se permitiría decir algo así, que si no hubiera existido la religión católica, a estas alturas estaríamos en el otro lado del universo conocido. No estoy de acuerdo. Pero muy fuerte. Cuenta. ¿Que cuente el qué? ¿Por qué no estoy de acuerdo? Exactamente. Básicamente porque si no existiese la religión católica, nada de lo que tenemos ahora, para bien y para mal, hubiese sido así. Porque todos los científicos antiguos, desde Galileo a Copérnico, eran católicos. Sí, o sea, sí. es como decir que si no hubiese existido los hombres de piel blanca, hubiésemos llegado al otro lado del universo. Porque todos somos de piel blanca y habrá piel blanca es bueno y piel blanca es malo. No, yo quiero ir más al asunto de que, por ejemplo, gracias a la Inquisición,
se retrasaron 200 años el conocimiento del sistema circulatorio del O ser la humano, Biblioteca de Alejandría. por ejemplo, ¿no? Pero el conocimiento del sistema circulatorio y solamente de nuestro cuerpo, o sea, de cómo tratar un ataque al corazón, de cómo conocer nuestro sistema interior, ¿no? Por culpa de la Inquisición se retrasó 200 años el conocimiento de la medicina. Eso es un tipo de miedo. Claro. Miedo al conocimiento, miedo a que la gente aprenda y El sepa. mito de la caverna, sin ir más lejos. Totalmente, exactamente. Solamente por eso me parece así, pero bueno, no estoy de acuerdo del todo con Hay Carl una Sagan, teoría ¿no? que va a tu favor, que era la de si el mundo ahora mismo olvidase todo lo que conoce, seguramente en algún momento volvería en muchos campos, en la medicina, llegaría a este punto, en la ciencia llegaría a este punto, pero en la religión llegaría al mismo punto, a lo mejor no. A lo mejor hubieran creado, el cristianismo tendría otra vertiente en el que el Dios es por cualquier otra cosa y las costumbres son otras, pero la física, que es la que es, y hasta el momento no se han tirado ciertos teoremas o ciertas teorías, pues seguramente volvería a llegar a este punto antes o después. Pero eso- ¿La religión llegaría? No sabemos. Si me permite, era una paradoja de Popper Sí, que decía en plan sí. de que si el conocimiento humano se dilapidara y solo quedase en los libros, ¿hasta qué punto llegaríamos? No, pero yo voy más allá. Olvida los libros de la ecuación. Simplemente el ser humano olvida lo que conoce y tiene que volver a vivir, a ver qué le corta la vida, a tratar de prolongarla, O sea, a evolucionar y a no aprender. tiene ningún Seguramente tipo- muchos campos sí se repetirían y la religión, la Sí, clave pero es, llegaría al mismo entonces, punto o que no, está hoy en no día. es lo mismo que plantea. O sea, lo que plantea es que la gente olvida todo, pero tiene la... Claro, yo parto de otro punto más, Claro, es más que no radical. tienes es ni siquiera libros para... No tienes ni Claro. siquiera la base de... La que sabes- experiencia, ir que sabes- aprendiendo. que sabes Pero leer y puedes, realmente la experiencia. esto, aparte de ser Es otro tema. un tema Sí. filosófico, O sea, podríamos es otro tratar, tema, sí. hasta qué punto la ciencia no deja de ser un constructo. Y de hecho hay un y manga todos que los habla de eso, teoremas. que se llama Doctor Stone. Gracias. Y eso podemos hablar de... Vamos al tema más popular, yo Pero creo. coincidiremos en que el miedo siempre ha estado coaccionando y limitando o teniendo cierta partida Sí. en ese tipo de evolución humana. Pero como miedos hay tantos, Es un yo- arma, es un arma. Es un arma, sí. Creo muy que- potente, la que más. que uno de los miedos más populares de la época o el tema ocultista más popular era la Ouija. Josete, ¿tú has llegado a hacer alguna vez una Ouija? No he llegado, pero está presente en bastantes. Y yo recuerdo tener eso entre 10, 14 años y ser como el tema tabú siempre entre todos los chavales, el hacer la Ouija, el hacerla en un sitio abandonado. ¿Cómo se vivía eso? Se vivía de un modo con mucho interés al principio, porque no sabías lo que ibas a hacer. Te decían, vamos a hacer la Ouija, ¿qué es eso de la Ouija? Ibas con 8, 9 años, 10 años a hacer una Ouija. Contactamos con espíritus y tal. Era como el Google de la época. Puedes preguntarle cosas al difunto de turno, te tocaba Satanás, te tocara, te contestaba una cosa a otra. Era como los buscadores. Tú hacías Bing, tenías Google y te decía pues una sarta de burradas uno y otro pues te daba información que al parecer sí que era parte de verdad. Pero no sé hasta qué punto realmente, con lo poco que he investigado. ¿Nunca llegaste a saber si alguien movía el vaso o... Máster. Sí, o... De verdad. Realmente te tenías que fiar de los que decían que no se movía. Yo no lo he visto moverse solo. Claro, es que es eso. O sea, tú puedes participar y entonces hacer un acto de fe de que la persona que está moviendo el vaso no está gastándote una broma, por así decirlo, mundanamente. Porque... Porque claro, has dicho que es como el Google y es como que Sí, sí, llegas sí. aquí Se hacían y tú preguntas haces un acto de fe y crees que tras ese ritual, cuando preguntas, la persona que está con el vaso se va a mover realmente con una fuerza misteriosa. Pero... Realmente, como escéptico, yo también soy escéptico, pero un escéptico que en el fondo quiere creer, por así decirlo, a ti lo que te gustaría es llegar a esa Ouija y poder ver de verdad que el vaso se mueve solo sin que nadie lo toque, en plan, una especie de cosa que no se puede refutar. Pero eso, ¿cuántas hay? ¿O quién lo ha visto? ¿O... Al final, perdón que me ponga un poco en plan filosófico quitándote el puesto, pero es un acto de fe. Yo creo que todo esto de lo que estamos hablando es un acto de fe, es un acto de querer creer, de querer que pase, muy en el fondo a veces, pero molaría que pasase lo que estamos contando, la leyenda que acabas de oír o la Ouija que está ocurriendo en ese momento. Yo recuerdo, no sé si Rufián recuerda, cuando éramos muy pequeños, nos fuimos a un campamento y, claro, queríamos hacer una Ouija, pero al llegar al campamento había un montón de pintadas de aquí murió fulanito. Sí, era como el hashtag de la época, sin saberlo, porque no había esos medios, pero llegas a un sitio donde ha ido gente como tú la semana anterior y cuando tú lo sueltes llegarán otros como tú y, pues, joder, todo pintadas, todo recurrente al mismo tema
y a lo mejor lo teníamos hasta en la sopa y ahora no nos acordamos, Era pero un nexo no sabemos común cómo todos de hablamos gente de que ello. no vivía en las mismas ciudades, pero tenía los mismos intereses. Sí, porque además estaba a unos 80, Sí. 100 kilómetros de nuestra localidad, que ni siquiera era una cosa de en la ciudad en la que vivimos se habla de esto ahora, hoy. Claro, No, pero eso lo piensas ahora y dices, bueno, sí, pero en aquel momento Sí. tú creías que eras como una especie de elegido que iba a hacer una ouija Sí. y llegaba a un sitio donde te advertían de no hacer la ouija. Además, literal. O sea, parecía hecho a propósito para que nosotros, Entonces- con ese tema en mente, fuésemos a encontrar esos mensajes. Yo recuerdo la sensación de ser niño y ahí tener miedo, y recuerdo un disco que yo tenía en cassette, en cinta, que acababa de salir, que era el Devil Came to Me de Dover. Que claro, es un disco normal y corriente, pero para aquel niño Todo era eran un señales. disco satánico en el que no se podía escuchar y lo pasabas mal. O sea, Todo eran señales, sí. la mente de un niño, ahora porque somos todos mayores, pero es difícil entrar ahí y saber lo que le está dando miedo. No, y que fueron muchas horas de investigaciones nuestras con nuestros medios que eran escasísimos, Claro. pero con voluntad de querer saber, oye, qué se Escuchando escondía ahí. esos programas de radio primigenios, Espacio en Blanco, Milenio 3. Milenio 3, que acababa de empezar, porque Pero total, literal. O sea, tú y yo acababa hemos de- escuchado las primeras temporadas de Milenio 3 en radio la rosa hace 15, 20 de los años. vientos, cuando aún tenía esa deriva tal, y tú llegabas ahí como un joven investigador y comprabas la revista Enigmas, la revista Año Cero. No sé si recuerda al Rufián, Sí. a modo de cosa de no sentirse orgulloso ahora, pero La alerta OVNI, que antes ha comentado Sí. compañero, también hemos vivido hace muchos años experiencias o yo eventos de ese tipo. llegué a aprovecharme de los miedos de mis compañeros de clase, Para lucrarte. grababa CDs de psicofonías y se los vendía. Los cobraba. ¿En serio? claro. Sí. En serio, completamente. Pero las voces eran tuyas. No, eran psicofonías de verdad a las que ellos no tenían acceso porque no tenían todavía internet ni grabadoras. Y yo les mostraba ese mundo, pero para que no fuese Entre tan canciones del terrorífico, Chibi, de tal. metíamos canciones del Chibi y mierda. ¿Y cuánto duraba? Porque 80, Duraba 80 minutos. a 80 minutos, o sea, bueno. No están en paz y todas O sea, las... entre- daba- entre dabas un psicofonías- buen precio entonces, Entre porque- psicofonías, canciones de Chibi. Sí. Hombre, pero es que era la época, porque el Chibi fue de los... Yo creo que si no históricamente, el que más ha vendido en Top Manta. Temas- De hecho, la Sky creo que hasta lo llegó a anunciar. Fíjate. Vamos a hacer una pequeña pausa y acabamos. Dejamos el tema psicofonías Y el en el Chibi. aire. Never came to me, said, I know what you need. Never came to me, said, you just follow me. This is it, that I'm not surprised. You were burning hell, do you know now why? Continuamos con el programa. Dani, quiero que me cuentes alguna investigación o alguna historia buena que tengáis ahí en la Asociación Ocultura, por favor. Pues participamos, porque no la hicimos nosotros, sino que participamos, echamos una mano, sobre todo Josete, en traer un equipo de Madrid, un equipo de expertos, un equipo de gente con conocimientos y con aparataje especializado para una investigación ocurrida aquí en el centro de Talavera, en un lugar en el que no se puede decir, pero era un edificio público, eso sí que se puede decir, en el que los trabajadores nos habían pasado unos testimonios, trabajadores de toda índole, desde los, por no quitarle mérito ni profesionalidad, pero bueno, desde limpiadores hasta gerentes del lugar, ¿vale? Dándonos testimonios de que habían visto cosas, que habían ocurrido cosas y demás. Por lo tanto, desde Oculturas ofrecimos la posibilidad a este equipo de personas de venir a investigarlo, a ver qué pasaba. ¿Qué pasaba? Venga. ¿Qué pasaba? Cuéntame alguna cosita Pues, misteriosa. según los testigos, siempre según los testigos, porque no pudimos ver nada el tiempo que estuvimos allí, también fue una noche nada más. Estuvimos 8 Sí, horas pero no allí, se vio tampoco nada. fue 8 horas. Si te pasa lo que a ellos lo ha pasado durante muchos años, X días, X momentos, sería curioso. Pero según ellos nos relataban, las puertas de los baños se cerraban solas. Estas puertas no es que se cierren solas y se peguen un portazo, que sí que lo pegaban. El pestillo que tienen detrás para cerrarse se bajaba solo y se quedaban cerradas, bloqueadas por dentro. Entonces tenías que, con la llave de seguridad, desbloquearlas para poder abrirlo. Esto sí que lo llegamos a ver, no ver cómo se cerraba, pero sí a llegar allí y estar la puerta cerrada bloqueada.
De hecho, lo pudimos constatar con la gente que vino, de los periodistas e investigadores que vinieron. Lo que pasa es que no pasó en el momento que estuvimos grabando, pero sí que cuando llegamos pasó. Sombras, también tenemos testimonios de gente que ve sombras apoyadas en cierta columna, de un señor, ¿no, Dani? Nos dijo que era de un señor. Sí, una figura apoyada y tal. A mí lo que más me impresionó fue que es que pasan varias cosas. Que vimos, además, porque ya sabéis que yo lo que he dicho antes, si no lo veo, no lo creo, básicamente. Y vimos un vídeo en el que hubo una exposición en ese lugar. Es que te he dado demasiadas pistas, pero a ver. No, los de Talavera lo saben, porque se dieron pistas de hubo una exposición en ese lugar de cerámica y una vitrina dentro de una sala, una vitrina en el centro de la sala donde la gente se movía alrededor de esa vitrina viendo otras pegadas más a la pared. Y esta vitrina centrada, después de meses de exposición, tenía una especie de pirámide hecha con cubos de cerámica que de repente se cae. Y en el vídeo se ve que nadie la toca. Y de repente se cae de una manera como si alguien hiciese así al cubo. De arriba. Estamos en la radio, ¿cómo le hace? Perdón. Perdón por mi inexperiencia. Básicamente es como si alguien cogiese el cubo de arriba de que corona la pirámide, y lo empujase. ¿Y está grabado? Y está grabado y lo estuvimos viendo. ¿Y eso, una mente escéptica, cómo afronta eso? Bueno, estuvimos hablando de vibraciones, estuvimos hablando de posibles golpes que nosotros no vimos, aunque en el vídeo ráfagas de aire, pero no se ve nadie que se acerque a la vitrina tanto como para golpearla. Bueno, pues evidentemente siempre se dan explicaciones y los expertos las buscaron y intentaron dar hipótesis, pero ninguna confirmó al 100% lo que ahí pasaba. Otro de los sucesos que allí acontecen, así curioso, son las aportaciones. Las aportaciones para la parapsicología son, por así decirlo, aportaciones físicas de algo que no estaba allí. En este caso, en una de las salas, en una noche, bueno, fue una mañana, cuando fueron a limpiar, la señora de limpieza, se encontraron con gotas de cera de alguna vela por el suelo, cuando allí estaba todo cerrado a cal y canto. Fue un fin de semana, fue el de Navidad, y no entró nadie con ninguna vela y nada. Las cámaras de seguridad, de hecho, no, y había gotitas de vela por el suelo. O sea, es una aportación. Normalmente se habla y se investiga un poco la historia del edificio. En este caso era un edificio con mucha historia, fue un hospital, murió gente, ese tipo de cosas. ¿Cómo hablaban toda aquella gente que trabaja allí? ¿Había gente que de verdad tenía miedo al ir a trabajar o se lo tomaban de una forma como ya asumir que eso está ahí? Yo me quedé con ellos hasta las 4 de la mañana, estuvimos allí y estuvimos en la sala de música, la parte de arriba, que la sala de música se viera desde dentro, cerrada la sala de música, no hay ningún acceso salvo el que estoy comentando, se oían golpes desde dentro de la sala de música. Y esta gente, una de las señoras que está ahí trabajando, sí que dice que a partir de las 8 o las 9, si tiene que quedar alguna noche más tarde, que no se queda sola. No se queda sola, la da miedo. De hecho, nos lo confirmó a todos. De todas maneras, yo por ir terminando con este tema, por no ser muy monográfico, estuve en las entrevistas personales de cada uno. Sí. Estuvimos haciéndolos en cuartos separados y no había miedo. A mí luego estuve con ella en la sala y me lo confirmó delante de Miguel Ángel, este chico que vino también de Madrid. Tampoco tiene que ser fácil asumir delante de todo el mundo que tienes miedo con cierta edad. Puede ser también, claro. Bueno, Santi, aquí tenemos una historia de verdad interesante. Cuéntame la tuya de Michael Jackson, que sé que la estás deseando. Joder, pero ya después de esta maravilla, contar algo de la generación televisiva, ¿no? De los años 80, ¿no? Un héroe, ¿no? Un héroe musical como Michael Jackson, ¿no? Jackson 5. Estamos hablando, por favor, el disco más vendido de la historia, Thriller, por favor. O sea, vale, que luego fuera lo que fuera. Pero sigue siendo el disco todavía. Por supuesto. Las estadísticas están ahí. Pero vamos, yo no era fan, era un crío. Para romperle. Pero cuando estás acostumbrado al 666 con Paul McCartney y cosas así muy infantiles, de repente aparece Thriller en el año 84 y ves que un ídolo musical te ofrece una pieza de terror sublime, ¿no? Que realmente provoca terror, y sobre todo a las generaciones más pequeñas, ¿no? Yo conozco a muchísima gente de mi edad que está marcado por un vídeo musical en el que la cara más amable de Michael Jackson se convierte en puro terror, vamos, vinculado a todas estas películas de los años 80, pero con una calidad de producción y de realización brutal. ¿Y a ti no te daba más miedo el ponerte a pensar por qué se estaba convirtiendo en blanco que Thriller? Eso me jodió, eso me jodió la vida. O sea, ver una maravilla de música
en el que ocurre algo que encima el vídeo acaba mal, o sea, es terror, o sea, no es la típica peli de terror que acaba bien, ¿no? ¿Pero fue antes o después de la madrugada de Sevilla? Como estoy cronológicamente desubicado. Yo creo que antes. Pero yo tengo un tema, yo creo que sí que lo conoces, lo de Luis y Toledo y Thriller. Pero ¿no vamos a ver. ¿Has escuchado? Creía, Tío. pues, menos mal que alguien Que- estaba en lo por que hay eso. que estar. Rafael, Luisito por favor. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Te gustaría vivir una experiencia de miedo? ¿Tienes algo oculto que compartir? No, oculto poca cosa. De pequeño sí que es verdad que tengo algunos recuerdos de miedos a... Yo tenía mucho miedo a quedarme solo con mi padre porque yo me iba a dormir a la cama de mi padre cuando era pequeño y mi padre era de escuchar siempre con la radio en alto Milenio 3 o lo que era entonces La Rosa de los Vientos. Entonces tú imagínate irte a dormir escuchando eso teniendo 5 años, 6. Eso para mí me causó un trauma. Luego de otros temas, yo siempre he dicho que he tenido unos miedos muy raros, unos miedos muy empáticos. Yo tengo un trauma con los globos que se volaban en la feria. Porque yo era una persona de niño que a mí me costaba muchísimo perder algo. Yo, de hecho, imaginaros, vi una fotografía de un muñeco cuando yo tenía 8 años cuando vi esta foto, tenía 5 años con el peluche. Ese peluche me entero de que se ha perdido. Me pasé 2 semanas mal porque se había perdido mi peluche. Entonces yo tenía un miedo a que se me volaran los globos y veía globos volando en la feria. Y yo me iba mal a casa porque no sabía dónde iban, no sabía qué les pasaba. Era un miedo muy absurdo. Y de cuando pequeño. se deshinchaban en casa, ¿no te ponías tristón? No, porque quieras que no tenías ahí el material de lo que era, pero realmente... Pero era pena o era desconocimiento de a dónde iba ese Bob Esponja volador. ¿Qué era eso? Era una mezcla de ambos. Era la pena de no saber de qué se te iba, que perdías algo que tú querías. ¿Pero era empatizar con el chico que lo había perdido? Decir, pobre hombre que ha perdido su globo. ¿O era un ¿dónde va? ¿Era una duda de dónde va? Era ¿O una- más con el o era globo, sí, empático? de joder, mírale, no le puedo coger, qué pena me está dando que se va. Que le dan al niño, ¿no? Sí, Era el sí, puto sí, globo. Exactamente. ¿Creéis que, al igual que a ti te pasaba el miedo ese de ir a la cama con tu padre, le pasaba también al hijo de Michael Jackson? Y luego, hablando de temas musicales que ha sacado aquí Santisaurio, a mí, por ejemplo, yo cuando lo vi de pequeño, claro que a mí me pilló más tarde, pero yo cuando lo vi la primera vez, a mí Thriller, etcétera, no me dio ni miedo. A mí lo que sí que me dio miedo, que ya que saquéis el tema musical, fue, no sé si lo voy a pronunciar bien, Slipknot. Hombre, la sí. banda, Las míticas caretas. Cuando veo que lo escuchaba mi hermano, cuando veo esa máscara con esas caretas, esa puesta en escena, haciendo menciones al diablo con fuego, eso sí que me causó verdadero miedo, no Michael Jackson. Era muy imponente. Pero vamos a ver, tío, que tiene miedo a una careta, tío. ¿Te viste cómo iba maquillado Michael Jackson, tío? Pero si eso Michael se Jackson llama- iba siempre maquillado. Pero no, tío, vamos a ver, cuando se transforma en zombie y tal, y luego cuando está ahí de hombre lobo, no me jodas. Mira, tío, no aquí me vemos el compares. salto generacional para acabar el programita de hoy. ¿Cómo ha cambiado el miedo desde los 80 hasta el miedo de ahora? Claro, Que es era- un miedo basado en YouTube. ¿Cuál es el miedo musical ahora, tío? ¿Billy Yo Ellis sí. o qué? Ya no hay miedo musical, hay Momo, hay Ballena Azul. Yo quiero decir una cosa con respecto a esto, y ya me callo porque el dinosaurio se va a dormir. Vamos a ver. Para mí, el miedo antiguo, o sea, el miedo cultural que no está sujeto a este exceso de información de internet y todo It, la película de It. y tanto detalle, sí, por Valdría, ejemplo. valdría. Por ejemplo. Pennywise. Pero hay un miedo, para mí, que activa la imaginación y activa el querer conocer cosas nuevas, ¿no? La investigación. Pero, por ejemplo, el miedo de ahora me parece más irracional. El miedo que aportan, vamos a ver, las redes sociales, ¿no? Cuando hay una alarma como el Momo y toda esta mierda. No ofrece a la mente el que se encienda la imaginación, ¿no? Que se- Yo creo que sí, que cualquier Yo creo tipo que no. de miedo se ofrece a encender la imaginación. Yo creo Lo que que pasa no. que es un Lleva- contexto... Para mí lleva a la incultura total. Sí, pero la esencia en el ser humano es el concepto miedo. Entonces, creer que esa facilidad es que ni siquiera te fomenta el terror de hoy no duermes. Es igual mi hijo, cuando se va a la cama con su móvil, con internet, a una ventana al mundo que en todas en las 4 dimensiones que hoy en día tenemos, igual el que no duerme soy yo, no mi hijo. Y esa es la diferencia. Antes no dormías tú porque has visto El Exorcista. Hoy no duermes tú porque eres consciente que tu hijo tiene una ventana al mundo que igual le hace cometer un error brutal, arruinarte en el mejor de los casos incluso, o sabe Dios. En el mejor Entonces, de los casos. es la diferencia es miedo? Sí. Es diferente también. Yo pienso que el miedo tiene que evolucionar Pero también, ¿no? realmente, vosotros, Dani y Josete, ¿creéis que eso es miedo? ¿La viralización está del miedo que ahora está al acceso de todos los chavales?
¿es el mismo miedo que el que hablábamos en los 80 con la Ouija o ha variado en otra cosa que no tiene nada que ver? Bueno, yo creo que es lo mismo. Lo que pasa que adecuado a los tiempos en los que vivimos, pero al final tiene el mismo objetivo y tiene el mismo público objetivo también. Pero en cierta medida, por ejemplo, en el tema de investigación, es mucho más fácil desmontar los mitos de ahora que todos esos con los que crecimos, de casas encantadas, elementos de fantasmas. Es más fácil desmontarlo para nosotros, la gente adulta. Pero yo Los creo que a día de chavales- hoy también hay ese tipo de temas, ¿no? De casas encantadas, de fantasmas. Sí, está el miedo 3.0, que es el que estabais hablando de Momo y demás, y el miedo de toda la vida, el clásico, que va a seguir siendo clásico. Yo creo que antes era no me da miedo la muerte a lo mejor de morirme a mí, me da miedo que se muera alguien cercano. Pues ahora es como, yo no creo que me cuele una red social, un drama o tal, pero igual se lo cuela a alguien cercano y lo sufro yo. Y ahí viene el miedo real que hemos concebido todos. Miguel, Yo ¿tú pienso... tienes miedos? ¿Has visto a niñas sufrir viendo a Momo? Yo eso no, pero joder, estoy pendiente del telediario como cualquier persona normal. Las medusas, Pedro Sánchez, Y Pablo Casado. El pacto es el miedo. Ola de calor. ¿Y qué te da miedo? a mí solamente me dan miedo los cangrejos. Un tío fiel, joder. Atemporal. Santi, entonces hemos llegado a la conclusión de que incluso para los miedos las generaciones actuales son gentuza, ¿o cómo? A mí yo siempre, mira, y levantan la mano por aquí a mi lado. Defiéndete, hombre, indignado. defiéndete. No, vamos a ver, Como empezamos. A ver, lo primero, el miedo siempre ha sido viral. El tema, tenemos las pruebas en el caso Alcácer, récord de Sare de las televisiones que emitían Negocio. las pruebas. Claro, exactamente. O sea, pero todo el mundo lo quería ver, tenía ese morbo. El tema, que vosotros en vuestra época erais más estúpidos. Ahora mismo sale el tema de Momo, sale el tema. Hay un 60% de la población que sabe que es faque, que sabe que es una tontería. Está la Guardia Civil al momento diciendo que es un faque. En vuestra época, pues bueno, pues. Que me ha dicho. El problema es que en vuestra época, el YouTube de ahora. Era la tía Paqui. No, que la Nieves tía Herrero. Paqui le ha Era dicho- Nieves Herrero. Claro, La paca, era la paca. tía Paqui le ha dicho a mi tía, a mi, La a mi Nieves Herrero madre, sí que da miedo, que ¿eh? no vaya este fin de semana a la discoteca porque hay un grupo de chavales raptando gente. La Y tú te catechista. quedabas sin ir. Sí. Claro, La pero catequista. entonces no, el miedo siempre ha sido igual. Lo que pasa O Sor es que María, están coño. aquí los dinosaurios intentando venderme que mi generación es lo malo en todo. Pues no, pues pero no yo creo que estoy de son acuerdo. tipos de dinámicas y herramientas que tenían antes y era otra velocidad de resolver las cosas. Sí, pero que el sentido era el mismo. Se populariza Claro, una claro, historia, sí, se le da bombo, la gente sentido es lo mismo, o sea, la maquilla, le aporta un poco de pimentón sí, al final. y va pasando hasta que llega otra Lo que que la es la columna suplanta. vertebral, sí. Lo que es el tiempo, lo que estamos midiendo de cómo se resuelve claro, eran eso otros o ritmos. de las respuestas que dan es muy diferente. ¿Seguís teniendo miedos a día de hoy o los habéis perdido? Ya no fobias, miedos. En plan, ponerte una película de temas ocultos y sentir esa sensación que yo, por desgracia, no siento al ver ninguna película. Sí. Hablarme. Sí. ¿Sí? No te sé especificar, pero sí, yo he tenido esa sensación pues, cuando toca, de ponerte una peli, de repente ver que son las 3 de la mañana, que está todo en silencio, vas a por agua, hay sombras, hay movimientos tuyos, pero hay una inquietud que, joder, es lo que buscas, es ese morbo, esa adrenalina de me he puesto esto para sentir esto y lo estoy sintiendo y es lo que buscaba. No deja de ser maravilloso esa sensación de estar en la cama y tener que Sí. ir a orinar o cualquier cosa y no querer ir. Y no ir. Y no vas. Y tú y yo hemos vivido alguna situación igual de estar escuchando el mismo programa en la misma casa sin saberlo, uno de los dos ir a beber y de repente decir, joder, qué susto. Y tú y yo lo hemos vivido eso. Dani, Josete, para finalizar, la última pregunta. ¿Sentís en la gente, ahora que tenéis la asociación, que el interés sigue igual que en todas las décadas anteriores o se ha perdido el interés hacia estos temas? ¿Cómo lo veis? No, sí que se mantiene. De hecho, con el tema de redes sociales sí que se ha potenciado un poco. De hecho, lo que hemos organizado, lo poquito que hemos organizado aquí en Talavera, la respuesta ha sido bastante Hay una demanda interesante. que siempre ha habido, ¿verdad? Creo que a la gente le gusta estos temas, incluso sin saberlo. Creo que cuando le tocas un poco, le metes un poco el dedo en la llaga, dicen, voy a ir a ver qué hacéis. Yo creo que hay un interés muy, muy general y lo que pasa es que hay un estigma social, yo creo, a la hora a veces de decir, me gusta tal cosa. o- ¿Cuánto daño creéis que ha hecho todo el rollo de convertir elementos del mundo del misterio en un circo mediático como era Carlos Jesús y ese tipo de personajes? ¿Eso es realmente, o en el mismo tema, todas las videntes falsas, tipo ahora mismo Fuster, eso es
lo que realmente ha hecho daño a la investigación seria de esos temas? Lo que ha ocurrido es que se ha puesto por delante a los videntes y esto, se piensa que es misterio y esa gente de misterio no tiene nada. O sea, el misterio realmente es la investigación que vos hacer con la señora del pueblo que está viendo una cosa que no sabe lo que es. Yo pienso que todo este rollo de crónicas marcianas, Carlos Jesús y todo eso, se ha perdido bastante en plan de credibilidad, porque a día de hoy esa gente nadie se la cree. Es en plan... Ya, pero ha hecho porque daño. el término friki quizás ha absorbido Claro, ese claro, personaje. lo ha para- absorbido, pero que Claro. no es el mismo tipo de gente. Joder, ahora no sé. Sí, cómo no, pero lo que ha hecho Sí. eso, Crónicas Marcianas y todo ese tipo de gente, ha hecho que no haya una rama A lo de mejor- credibilidad seria en esos temas. Claro, sí. Cerrando las puertas a investigaciones en universidades que ahora mismo tienen mucho más problemas para hacer una investigación sobre parapsicología, que no deja de ser una rama de, pues, una Sí, sí, yo de te, la yo te digo eso, pero por neurología ejemplo o- la popularización de esa gente, y de hecho yo creo que a día de hoy, o sea, Carlos Jesús y Te Pongo Dovela Negra y esa gente está como muy por debajo de la credibilidad que Claro, puede darlo pero ahora. El problema es que hay mucha gente, y te lo pueden decir Dani o Josete, que directamente tú al mencionar psicofonía, directamente lo descartan a la basura sin dar una opción a investigación científica. Porque ni siquiera tienen que ser fantasmas, ¿o no, Josete? Tiene que ser una explicación que puede ser científica de un fenómeno que simplemente no entendemos ahora mismo, pero que a lo mejor dentro de 20 años tiene una explicación científica completamente racional. Perfectamente. Y eso es lo que se han cargado esa gente. El problema es que la gente relaciona misterio con el señor de la túnica. Claro, pero Y no. misterio es algo que no sabemos lo que está pasando. Ahí está. La física Sí, pero cuántica es misterio. Por lo menos en España yo creo que se ha relacionado todo esto con un poquito de espectáculo, porque ya dando un poquito a las niñas de Alcácer, cruzamos el Mississippi, mira cómo trataban, claro, a lo mejor ya es otra óptica de tener 20 Pero años era, después, más que el mira cómo lo misterio era el trataban, morbo. ¿no? Era el morbo de una situación que tenía en vilo a un país que tenía 2 canales de televisión o 3 y sota, caballo y rey. Nada Entonces más. era más morbo que misterio. Lo que podemos decir es que el medio de comunicación ha hecho más daño que bien, ¿verdad? Y que siempre que ha habido dinero detrás de estos temas, hay algo malo. Muchas gracias a todos por haber venido, espero que os haya gustado. Próximamente, quizá, ampliemos el abanico de temas y, ¿por qué no, Josete, hablar de conspiraciones? Cuando queráis. ¿Estarás dispuesto a venir a colaborar? Sí. Os esperamos en el próximo. Gracias a todos. Javier López en la técnica. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¿Has mencionado Twitter? Estás escuchando La Trastienda con Ramón Fernández. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Trastienda, en este caso dedicado a terrores y miedos de la infancia. Para ello tengo aquí a varios invitados, algunos habituales como Santi Susurros. Buenas noches. Muchas gracias por invitarme a esta noche de terror aquí. Esperemos que no haga falta un psicólogo para los chicos. Rafael Fernández, bienvenido. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Tenemos a gente de bulto. Luisan, bienvenido a este podcast. Buenas noches, Ramón, ¿cuánto tiempo? Gente que está invitada por sus miedos. Buenas noches, Miguel. Muy buena. Un viejo conocido, el rufián primigenio, que viene a compartir sus terrores de la infancia. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy limpito, está evolucionado, me gusta. Y tenemos a dos expertos en la materia, por así decirlo, o por lo menos que saben más que el resto de contertulios. Por un lado tenemos a Dani Moral, bienvenido. Muchas gracias. Bien hallado. Y luego tenemos a Josete Flores. Gracias. Espero que tanto Dani como Josete puedan aportar un puntito de historias interesantes. ¿Venís preparados? No. Ahí radica el asunto. Entonces estáis perfectamente listos para este podcast. Mientras suena de fondo Podcast to Myself, de Bridges to Nowhere, comenzamos.
¿Por dónde empezar en este ámbito nocturno? Santiago, ¿qué es el miedo? ¿Quieres hablarnos de ese punto de inicio? El miedo, los mitos que vamos a hablar hoy, o sea, el mundo de la superstición esta, ¿no? Se supone que vamos a tratar hoy, se basa en una reacción natural de supervivencia, ¿no? Del ser humano, ¿no? De verse amenazado y sentir esta electricidad, ¿no? Que nos hace intentar protegernos, ¿no? Sobrevivir, ¿no? A la amenaza, ¿no? Y el misterio como elemento cultural universal, ¿no? Que alimenta esta sensación, ¿no? Que al fin y al cabo puede parecer, se va convirtiendo en placentera, ¿no? Para cuando ya no existe esa amenaza, necesitamos revivir esa sensación a través de películas de terror, ¿no? La pregunta es si este motor para la imaginación puede ser motivo de avance o retroceso para el ser humano, ¿no? ¿Qué Dani, parece la pregunta para empezar? Dani,